Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todas y a todos a nuestro primer webinario 2024 al subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema el estado del clima 2024, una mirada a las proyecciones futuras luego de un lluvioso 2023. Tras más de una década de mega sequía, 2023 nos dio un leve suspiro, con precipitaciones por sobre los 300 milímetros anuales en Santiago, superando un año normal, 280 milímetros. Hay que remontarse hacia el año 2008 para encontrar precipitaciones similares. Sin embargo, la proyección para este 2024 no es optimista, ¿verdad? Marcada por la influencia de la niña, que se espera llegue al país este segundo semestre. En este webinario se revisará la situación de 2023 y las proyecciones para 2024, en línea con los aspectos abordados en el webinario al sur de agosto 2021, cuando se analizó las condiciones de la mega sequía y las proyecciones de mediano y largo plazo. En dicha oportunidad se abordaron preguntas como: ¿qué impactos ambientales se observan actualmente? ¿Cuál es el rol del cambio climático? ¿Cuáles son las proyecciones para el futuro cercano, mediano y lejano? Después de un lluvioso 2023, se presentará entonces una visión actualizada de estas temáticas. Expone René Garró, profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y subdirector del Centro de Investigaciones del Clima y la Resiliencia, CR2. El profesor Garró es investigador responsable de múltiples proyectos en cambio y variabilidad climática, reflejado en sus más de 140 publicaciones en revistas científicas y numerosos artículos de divulgación. René es un amigo y colaborador habitual del Sur. Fue el quien presentó el mencionado webinario de agosto 2021, así que la idea es que ahora nos haga una actualización del mismo. Como es habitual, primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consulta y comentarios, ¿verdad? Esto se puede hacer a través del chat o levantando la manita. René, la audiencia estudia. Muchas gracias una vez más por tu siempre entusiasma, entusiasta y desinteresada colaboración. Muchas gracias, Pablo. Oye, primero que nada, disculpa si es que en algún momento baja la conexión, de repente como que me tira un mensajito. Si es que pasa eso, siempre puedo cambiar de internet, pero parece que por ahora me escuchan bien, ¿verdad? Creo Perfecto, que está bien. Así que bueno, perfecto. gracias a ti, a Pilar por la organización del evento y a todos los colegas acá que están presentes. Yo sé que a las 6 de la tarde es difícil estar en un lugar fijo, uno usualmente se está moviendo. Así que igual, de todas maneras, que bueno ver tantas nombres y colegas conocidos. Oye, y efectivamente han pasado suficientes años como para que ya nos olvidemos del seminario del 2021, aunque la Pilar rápidamente se dio cuenta de que esta era la misma slide inicial que había puesto en la vez anterior, pero voy a hablar de cosas levemente distintas, pero tampoco tan distintas. Eh, Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y vamos con eso. ¿Mm? Bien, hoy día la verdad que en la tarde pensaba y reorganicé un poquito la presentación, y básicamente el orden que voy a seguir, había pensado partir con lo más reciente, con la niña que se viene, ¿verdad? Pero en realidad voy a partir con este contexto más general de las tendencias de largo plazo. Después voy a seguir con la mega sequía, y la pregunta en particular, de nuevo, yo soy más climatólogo e hidrólogo superficial, así que básicamente, como siempre, un pequeño recuento de la mega sequía y sus efectos es el sobre la superficie, ¿verdad? En vegetación, en caudales, etcétera. ¿Qué pasó el 2023? Y una pregunta importante, si realmente salimos de la mega sequía, no salimos, qué pasa con la mega sequía, ¿verdad? Además se habló mucho de los ríos atmosféricos, que yo fluctúo, soy bipolar, entonces fluctúo entre que estoy interesado en la mega sequía y en los ríos atmosféricos, así que voy a dedicarle unos pequeños minutos a este concepto de los ríos atmosféricos, que tienen mala fama, pero no siempre son malos, como muchas cosas. ¿Cómo viene el 2024? Que tal vez era la pregunta que planteaba inicialmente Pablo, ¿verdad? Y palabra al cierre, en base a un artículo que recientemente publicamos con varios colegas. Es más bien una nota de opinión, pero realmente está bien sustentada en investigación que hemos hecho, y vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta ahí. Así que vamos con este programa, y de nuevo Pablo o Pilar, cualquier cosa de algún problema de conexión me avisan. Espero que alguien me esté escuchando a esta altura. Está todo perfecto. Bien, listo. Gracias, gracias Pilar.
Oye, bueno, disculpen que yo siempre parto con esta figura, pero es como obvia a esta altura del partido, pero de todas maneras es bueno recordar que el clima está cambiando. El clima siempre ha cambiado, en escala geológica ha cambiado, pero ahora estamos y tenemos una evidencia muy sólida de que los cambios que se ven en el último siglo son básicamente debido a la inyección de combustibles fósiles, de gases con efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles, y eso produce, así en términos globales, ¿cierto? Este aumento de temperatura que ya llevamos como 1 grado respecto al periodo preindustrial o al principio del siglo XX, ¿verdad? Ahí se ve en esta curva roja. Eso sencillamente por expansión térmica y también un poquito por el deshielo de algunas masas de hielo continentales, fundamentalmente produce un aumento de varias decenas de milímetros el nivel del mar y otros cambios observados. Ahora, la pregunta es qué pasa en Chile, porque estas son figuras, como les decía, indicadores globales de estos cambios. Muy resumidamente, nosotros hemos constatado, y acá me estoy limitando a los últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Estos son tendencias de temperatura. Los colores amarillos indican aumento de temperatura y ustedes ven que hay un aumento tanto en las máximas como en las mínimas, muy notable, especialmente en las zonas precordilleranas y cordilleranas desde el norte de Chile hasta la región central, no tanto así en la costa las temperaturas o se han mantenido o incluso han disminuido un poquito, y después, bueno, debido básicamente a lo que está pasando al otro lado, en la Patagonia Argentina, también se ve un manchón de aumento de temperatura en el sector chileno. Son temperaturas que nadie me entiende cuando digo, si ustedes ven la escala acá, son décimas de grado por década, ¿eh? Y eso cuesta entenderlo, pero una manera en que lamentablemente constatamos de que esto está ocurriendo y de que esto tiene efecto, porque la típica pregunta, bueno, 0,2, 0,25 grados por década, yo cuento esto en mi casa y nadie se preocupa mucho, y la verdad que hay cosas que son preocupantes. Em, Hay un vínculo muy claro entre este cambio, que parece relativamente modesto, pero que se va acumulando de temperaturas medias y, por ejemplo, la ocurrencia de olas de calor. Y solamente, bueno, ya estamos terminando la estación de incendios forestales, pero créanme que hasta el año 2017 no habíamos visto imágenes como esta, imágenes en que en una parte más o menos grande del territorio superamos los 41 o 42 grados, además con estaciones como por ejemplo, esta creo que es la estación, ya no me acuerdo, creo que es Chillán o Temuco, pero para que ustedes vean esas temperaturas que se alcanzaron en enero del 2027, del 2017. Y después, el año antepasado, en febrero del 2023, temperaturas muy fuera del rango que habíamos observado. Y eso es consecuencia en ese caso no siempre es así, pero en ese caso es muy directa la atribución al cambio climático. Ahora, tener 41 o 42 grados, claro, uno escucha noticias de otras olas de calor en otras partes del mundo de 50 grados, pero claro, para nuestra realidad chilena esos son valores muy altos, y en particular esto produjo incendios forestales, no los produjo, perdón, tengo que ser muy cuidadoso con las palabras, favoreció la expansión de incendios forestales que por supuesto alguien prendió en forma accidental o intencional, que se propagan sobre un territorio que es de alguna manera más proclive a los incendios. Y este año estuvimos, si en Chile en promedio se queman como 50.000 hectáreas, estos 2 veranos tuvimos 500.000, 400.000 hectáreas quemadas, o sea, 10 veces el máximo. Solamente para ir haciendo un poco más concreto esta idea de que el cambio es lento y algunas veces parece modesto, en particular el cambio de temperatura, pero puede ser muy fuerte. En cuanto, por ejemplo, a la ocurrencia de olas de calor que antes no veíamos. Desde un punto de vista meteorológico o atmosférico, un mundo más cálido, de eso estamos súper claros, que el mundo se está haciendo más cálido porque tenemos más gases con efecto invernadero. Y un mundo más cálido en general es un mundo más húmedo, con mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y por lo tanto, en general, y no lo voy a mostrar, pero en general se espera de que a nivel global el vapor de agua que se muestra acá está aumentando, y la precipitación también está aumentando en muchos lugares del mundo. Pero bueno, nosotros nos sacamos en forma media inesperada, aunque no tan inesperada, hemos constatado también en las observaciones, y este mapa que está aquí a la derecha, pero el primer mapa de la derecha, apenas se alcanza a ver, pero son los cambios entre más o menos la década del 70 y 80 a las décadas más cercanas, de los últimos 30 años. Y ustedes ven que contrario a esta expectativa global de aumento de precipitaciones, estos colores naranjo significan caídas o disminución de precipitación bastante marcados, de 30%, 20% en algunas partes. Ya voy a hablar de la zona central. De hecho, el epicentro, cuando uno lo ve en el largo plazo, está más bien de esta tendencia a la disminución de precipitaciones, está en la zona sur, incluso en la Patagonia.
Y eso es consistente con los cambios que se proyectan al futuro. Y aquí no los quiero transformar en climatólogos, por supuesto, pero nos tomó un buen tiempo entender por qué Chile se estaba secando. Porque, como les digo, la expectativa teórica de primer orden es que el mundo se hace más lluvioso y efectivamente eso está ocurriendo en muchas partes. Y ahí hay una combinación de cosas. En realidad lo que ha ocurrido en las últimas décadas, por una parte estamos calentando la troposfera tropical justamente debido a, a esta mayor cantidad de gases con efecto invernadero. Otra cosa que también ha pasado en las últimas décadas, que se nos empieza a olvidar, es que ha habido destrucción del ozono, especialmente sobre el casquete polar. Fíjense que aquí estoy con el mundo patas para arriba o patas para abajo, no sé cómo decirlo, pero acá la Antártida está por acá, de hecho aquí se ve Sudamérica, ¿verdad? Y esa disminución del ozono ha producido un enfriamiento. Cuando uno tiene ese mayor contraste entre una estratosfera polar fría y una troposfera tropical más cálida, eso produce un vórtice polar más intenso y eso también produce vientos del oeste más intensos, pero muy pegaditos a la periferia antártica, como se muestran acá. Y eso de alguna manera arresta las perturbaciones, que son las que normalmente nos traen la precipitación, a las zonas de latitudes más altas. De hecho, para que haya un balance, este viento más intenso tiene que tener mayores presiones, y eso es lo que explica finalmente de que estamos reforzando nuestro anticiclón del Pacífico, haciéndole más difícil la vida a los sistemas de latitudes medias llegar, y además esos sistemas están muy concentrados en la zona de las latitudes al sur de los 50, 60 grados. De hecho, cuando uno ve estas tendencias, hay una pequeña parte acá, no se alcanza a apreciar muy bien, pero, y tampoco tenemos muchos datos, pero la zona de Magallanes es la única de Chile que realmente ha experimentado un leve aumento de las precipitaciones porque le están llegando un poquito más de perturbaciones de estas que antes podían llegar un poquito más al norte. Ahora, estos cambios eran de los últimos 50 o 40 años al menos, y no se veía particularmente prominente en lo que pasa acá en la zona central. Eh, Cuando uno ve los últimos 10 años, la cosa cambia, y acá no son exactamente los últimos 10 años, pero este es 2010 y 2021, y estos son los cambios ahora en los últimos 10 años aproximadamente, y ahí uno ve que el epicentro se traslada a la zona central, ¿verdad? Nuevamente, la escala de colores es el cambio de precipitación en estos últimos años y ustedes ven que le pega desde básicamente la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía al menos, pero con un epicentro ahí bien claro entre la región La Quinta, la red metropolitana, la sexta, la séptima. Y bueno, acá ustedes ven, por ejemplo, cómo el registro de precipitación en Santiago, acá está los colores, las barras grises son la precipitación y la curva roja es una especie de promedio móvil, y acá está lo mismo repetido, pero para el caudal del río Maipo en el Manzano. Ustedes ven que fluctúa muy rápidamente de un año lluvioso a año seco, y claro, los últimos años han sido súper secos, tanto en precipitación como en caudales. Los caudales, los ríos se han ido secando, las aguas de algunas, por ejemplo, la embalse del lago Laja y La Paloma, ustedes ven cómo se ha pegado unas bajadas muy significativas. Y lo que voy a hablar al final, así que eso lo voy a dejar un poquito para el final, si es que tenemos tiempo, por supuesto que los niveles de agua subterránea, los pocos que yo he logrado recolectar con mis colegas, ¿cierto?, muestran una baja muy importante que vamos a discutir, que no solamente es debido a la disminución de oferta, sino que probablemente también al aumento del consumo. Estos 10 años secos, hasta por lo menos el año pasado, ¿verdad? Tienen una particularidad. Chile central es un clima mediterráneo, ¿verdad? Así que casi por definición tiene una ventanita muy estrecha de oportunidad de precipitación. Así que si es que en esos 3 meses no llueve, por supuesto que tenemos una sequía, y así que Chile normalmente tiene sequías más o menos intensas, como la del 68, la del 98, etcétera. Así que sabemos de sequía en Chile central, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando uno tiene una colección de 10 años o 12 años ininterrumpidos de condiciones secas, hemos visto y lo tenemos documentado de que los efectos empiezan a ser acumulativos. Hablamos de esta memoria hidrológica, por lo menos tenemos estos datos superficiales, y uno básicamente, esto es una figura muy compleja, pero lo que básicamente quiere decir acá que 10 años secos, o más bien debería decir una década seca, es distinta en cuanto a su efecto a multiplicar un año seco por 10. Porque, por ejemplo, la red de drenaje de lo superficial en lugares muy secos, cuando uno tiene un año, por supuesto los ríos se van a secar, pero cuando uno tiene 2, 3 años, empiezan a funcionar de una manera distinta,
y uno empieza a tener déficits de caudales que son muchas veces superiores a los déficits de precipitación, en parte porque el sistema está funcionando de una manera distinta. Así que hemos visto en estos últimos 10 o 12 años un montón de efectos, por supuesto, menos precipitación, menos agua llegando al mar, menos sedimento. Hoy día hablaba con un colega todo este problema de las arenas en las playas, en parte por el alza del nivel del mar, pero en buena parte también es por la disminución de algunos aportes que están llegando de los ríos, vegetación natural que está mucho más seca en general, más propensa a los incendios y, para qué decir, de, por ejemplo, todos los problemas que involucra repartir agua en condiciones más secas. Siempre es difícil, pero en condiciones más secas es más difícil, ¿verdad? Bien, ahora, un concepto bien importante y que lo tratamos, creo, la otra vez, es esta idea de si esto ya es el futuro y en particular cuáles son las causas de la megasequía. Y acá nuevamente hemos hecho investigación tratando de entender qué parte es natural, porque uno tiene ciclos naturales en la atmósfera y en el océano también, y qué parte es debido al cambio climático. Y en realidad, por ahora, y esto va a ser más evidente en una figura que voy a mostrar inmediatamente después, buena parte de la mega sequía de esta década, 2010-2020, tal vez dos tercios es aún debido a una variabilidad, llamémosla natural. Y el otro tercio, por supuesto, el otro cuarto al menos, es debido a la tendencia. Eso lo voy a graficar y lo voy a sustanciar, por ejemplo, con esta figura, que es bien complicada, pero permítanme un minuto, colegas, explicarla. Tiene muchas cosas. Acá, fíjense que están, primero que nada, estoy por décadas, ¿ya? Así que acá está la década de los 20, acá está el actual de la mega sequía, ¿cierto? Los 2010 y llegamos hasta fines de siglo, del presente siglo. Por supuesto que en el pasado y ahora, hasta ahora, tenemos observaciones y ustedes ven que efectivamente en Chile Central, si se fijan en las barritas gruesas de color morado o violeta, uno ve una cierta tendencia, pero algo muy extraño ha pasado en esta mega sequía. Y justamente para responder si esta mega sequía fue el puro cambio climático o hay algo más, uno le pregunta a los modelos del clima, ¿ya? Y los modelos del clima hay varios modelos, tenemos 20 o 30 modelos, así que cada uno es como una especie, si es que uno le cree a estos modelos y tenemos buenas razones para creerle, cada modelo usted lo puede interpretar como qué hubiera pasado en esa década, es como un mundo alternativo, en algún planeta muy parecido a la Tierra, ¿verdad? Y por supuesto, acá hay unas, tal vez apenas se ven, pero hay unas más gruesecitas, unas líneas azules más gruesecitas. Si yo tomo todos los modelos, en general dan el promedio más o menos de lo que ha ocurrido en los últimos 40, 50 o 60 años. Ahora, cuando yo veo, por supuesto, cada modelo puede discrepar naturalmente de lo que se observó en la realidad. Por ejemplo, acá hay un modelo que decía, esta década, la década de los 90 que no fue tan seca, debería haber sido súper seca, de acuerdo en ese mundo. Pero hay otros modelos que dicen, no, sabes que esta década debería haber sido más húmeda, y esto es por aspectos de variabilidad natural, justamente por la configuración océano-atmósfera de esos modelos. Cuando uno ve la década actual, nuevamente aquí tenemos este gran déficit de la mega sequía, si uno le pregunta a los modelos y cuando uno los promedia, justamente lo que nos están diciendo es la señal combinada de todos los modelos, es la señal del cambio climático debido al efecto de aumento del efecto invernadero. Dice, mire, usted debería estar por debajo de esta línea, así que efectivamente los modelos y el cambio climático predicen una sequía, pero no tan severa como la que ha ocurrido. Y eso nuevamente es una constatación de que buena parte de esta mega sequía es debido a esto que le llamamos variabilidad interna o variabilidad natural. Ahora, algunos modelos anduvieron bastante cerca, ¿cierto? Pero otros anduvieron lejos, porque de nuevo, cada modelo tiene niños y niñas, ya vamos a llegar a eso, que pueden ser levemente distintos. Por lo tanto, no hay nada, no es que se haya adelantado la señal del cambio climático, sencillamente estamos viviendo en una década en que hay ya una señal de cambio climático que es muy consistente con la histórica y va hacia abajo, pero además se sumó una señal natural que hizo que esta década fuera particularmente seca. Ahora, el futuro uno no lo sabe bien cómo va a ser. Esto de hecho es con un escenario, uno tiene que prescribir cuánto CO2 va a haber en la atmósfera. Este es un escenario que es a medio camino y básicamente nos dice, bueno, va a seguir en promedio disminuyendo, pero de nuevo, no sabemos exactamente, por ejemplo, esta década, la década, digamos el 2050, para no irnos tan lejos si uno tuviera muchos mundos y tuviera muchas realizaciones de la década del 2050, le diría, mire usted ya en ese mundo debería vivir con un déficit del 20%.
Pero, de nuevo, hay un rango de variabilidad y, de nuevo, si se combina la condición natural como para que hubiera una mega sequía, se podría ser incluso similar o peor que la que hemos tenido ahora, ¿verdad? Eh, Así que esto, por eso es que yo siempre lo cuento como una especie de adelanto del futuro. De hecho, si en promedio uno quisiera llegar a esta condición, tendría que esperar hasta fines de siglo. Pero esta condición puede ocurrir en las décadas que nos vienen más adelante, como también puede ocurrir que estemos por encima del promedio que tuvimos en la mega sequía. Lo otro que también es importante que el futuro de abierto no solamente por la incertidumbre debido a la variabilidad natural. Tomen ustedes, piensen que estas barritas son de alguna manera incertidumbre debido a variabilidad natural, que siguen en promedio un escenario climático prescrito por este escenario de emisiones, que no es el mejor, pero tampoco es el peor. Ahora, uno también podría pensar que la humanidad se va a portar, entre comillas, mejor en términos de emisiones de gases con efecto invernadero, este escenario 2.6, bastante más optimista, por eso lo pusimos en color verde, y ahí como que se empieza a mantener en promedio esta condición de un déficit sostenido respecto a la historia del orden del 15, entre 15 y 20%, ¿verdad? Pero eso no obsta de que en una década particular podemos estar tan mal como la mega sequía y en otras décadas podríamos estar bastante mejor, ¿verdad? Así que esto de la incertidumbre es difícil de explicarlo, pero ese es un mensaje clave. Una cosa es el promedio que se espera, pero en cada década particular pueden pasar cosas muy distintas. De hecho, esta década, insisto, de acuerdo a los modelos, independiente del escenario, porque estamos todavía muy cerquita del comienzo acá de los escenarios, independiente del escenario, deberíamos haber tenido un 10, tal vez 20, 15% de déficit, pero tuvimos 30, cercano al 30% de déficit, y eso es porque se sumó este aspecto de variabilidad natural, y la otra vez hablé un poquito de esta famosa mancha cálida y cosas que han ocurrido. Bien, en honor al tiempo, sigo avanzando. Lo otro que también es importante es constatar de que no solamente hay mega sequía, también dentro de la mega sequía, y esto solamente lo traigo a la colación porque esto no es hoy en realidad, disculpen, esta es una figura antigua, pero tenemos tal vez para el próximo webinario, en varios años más, voy a hablar de las hipersequías, que son estos años particularmente secos. Por ejemplo, en que en Santiago tenemos déficit del 40, del 50, 60%, o sea, a la mega sequía hablemos del 25-30% de déficit, pero el 2019 y después el 2021 tuvimos déficit sobre el 70% y eso nos parece particularmente preocupante por los efectos. Bueno, pero ahora ya avanzando un poquito en el tiempo, veníamos con la mega sequía, yo hablaba de la mega sequía, siempre dije que la mega sequía tiene una parte natural y por lo tanto dentro de la mega sequía, y vamos a ver lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Uno puede tener años, entre comillas, mejores. Y eso efectivamente vino de alguna manera, dependiendo de lo que uno considere mejor o peor, el año pasado. Estas son dos imágenes acá satelitales muy contrastantes. Esto es agosto del 2019, cuando estábamos dentro de la mega sequía y en particular en un año muy, muy seco. Y esto es más o menos la misma fecha, pero para el año pasado. Y estas son imágenes acá al sur de Santiago, y ustedes ven acá la laguna de Aculeo que se había secado el 2018, cómo se recuperó. Yo no la he visto últimamente, pero algo de agüita todavía le queda, pero al menos el 2019 se recuperó, ¿verdad? Esa es una cosa más icónica, pero claro, si uno ve los datos, tenemos ahora, y también yo le paso promoción acá a las cosas que tenemos, un monitor de la sequía, hay muchos monitores, pero rescatamos nuestro derecho a tener nuestro propio monitor y acá tomamos datos del CR2 MET y muestra, por ejemplo, las anomalías pluviométricas para el año 2023, justamente, y muestra este manchón que apenas ustedes lo verán acá, pero son superávit del 30-40%, que son precipitaciones muy intensas en la cordillera. Algunos lugares en la precordillera del Maule, del Biobío y del Ñuble, tuvimos realmente casi los años más lluviosos, ¿m? No tanto en las zonas más bajas. Pero también noten de que no sé, de Valparaíso al norte, de la región de Valparaíso al norte, fueron condiciones muy secas, así que tuvimos un dipolo ahí, se quebró, entre comillas, tuvimos un año lluvioso, pero que solamente fue en la zona centro-sur. La zona más al sur también fue relativamente más normal. Acá tengo el dato de una estación también, que apenas lo verán, pero esta es la estación Río de Guillín en San Lorenzo, más o menos por acá, ¿cierto? Y muestra de nuevo acá el contraste entre el invierno del 2022 y el invierno del 2023. Algo pasó en el invierno del 2023. Y lo que pasó es que nos pillaron una serie de sistemas frontales
auspiciado por una condición favorable del sistema natural o de la variabilidad interna, que es el fenómeno del Niño, que voy a hablar un poquito más adelante. Pero así en el día a día. Ah, perdón, acá también, acabo de ver los datos de la DGA. Hay muchos embalses que se recuperaron, porque acá ustedes ven la columna 2024 y la columna 2023. Por ejemplo, Colbún pasó de 781 unidades, no sé, millones de metros cúbicos, imagino, a 1067 y tiene el volumen actual 70% de su capacidad histórica. El Laja también me llama la atención cómo varió de 905 a 1878. Una gran cantidad para hacer un embalse tan grande, ¿verdad? Así que en general, y hay varios, si bien es cierto, los embalses del norte siguen con valores bajo el 5%, hay varios acá en la zona central que están, por el contrario, sobre el 50 y 60, hasta el 80% de su capacidad. Y esto, como les decía, en el día a día, que también es una cosa que nos gusta mucho mirar acá el día a día, tuvimos una serie de tormentas. Esta ocurrió y nos gustó mucho, que fue como, no me acuerdo si fue por ahí, por comienzos de septiembre. De hecho, tenía un evento y tuvimos que suspender el evento porque vino esta tormenta. Y esta es como la típica tormenta que yo estudié hace muchos años atrás. Acá se ve un frente, no se alcanza, no está dibujada a la baja, pero acá se ve esta circulación supuestamente ciclónica y que produjo una buena nevazón en la cordillera y precipitación. De hecho, esta fue la que llegó más al norte, tal vez hasta algo le llegó ahí a la zona del norte de la región de Valparaíso. Así que una buena tormenta. Ahora, ustedes han escuchado probablemente hablar de los ríos atmosféricos. El río atmosférico es sencillamente la corriente de humedad que va delante del frente frío. Así que esta tormenta, así viendo la media tridimensionalmente, es como la típica tormenta de invierno con una baja presión por acá, aire frío metiéndose por aquí, la humedad sobre o adelante del frente frío. Y como empieza a llover y rápidamente entra la masa de aire frío, eso produce precipitación, nieve en la parte alta de la cordillera y en la parte media también. Así que por eso este es un río atmosférico, entre comillas, normal y benigno o beneficioso, porque nos deja nieve y precipitaciones que no fueron nada de terrible en términos de montos. Esta otra es la imagen satelital, que no parece tan terrible comparada con esta, perdón, bueno, no sé cuál se ve más terrible, pero esta uno no ve acá una baja presión, nada así como circulando así en forma de caracol o de tornado, lo que sea, ¿verdad? Se ve una corriente y también uno puede ver el vapor de agua y acá estas son nubes pegándola a la zona central. Pues bien, esta es la imagen satelital del 23 de junio del año pasado y este también hay un río atmosférico. También hay un frente, pero es un frente que se va desplazando muy lentamente hacia el norte, por eso le llamamos un frente estacionario. También hay un río atmosférico, que no tiene en sí nada de malo, pero el problema es que este río atmosférico le pega de manera muy perpendicular a la cordillera, y además, dado de que el frente se va moviendo lentamente, la precipitación, que es muy copiosa porque trae mucho vapor y le está pegando perpendicular a la cordillera. Además, la precipitación ocurre en un ambiente más cálido, y eso ustedes saben, aumenta el área pluvial, derrite la poca nieve que haya, etcétera. Así que eso fue muy malo en términos del evento de junio y que después se repitió un poquito en agosto del mismo año, el 2023. De hecho, este evento, acá nuevamente está el río atmosférico, este es el contenido de vapor que le está pegando esta lengua, por eso le llamamos río atmosférico, porque, claro, es vapor de agua, pero parece un río. eh, y esto se tradujo en precipitaciones de hasta 500 milímetros en 3 días, especialmente en la precordillera. Lamentablemente no sabemos muy bien cuánto más arriba hay. Y ustedes saben toda la afectación, tanto en daños de infraestructura, decenas de miles de personas damnificadas, viviendas destruidas, etcétera. Y bueno, esta es una imagen que no puedo dejar de mostrarla porque muestra cómo estaba el río Mataquito y el de el Maule acá en Constitución. Y por supuesto, algo de agua sale siempre. Esto era el 12 de junio, o sea, antes de la tormenta. Pero miren el 27 de junio, o sea, 2 días después de la tormenta, impresionante. Acá incluso se ve el detalle de cómo creció el río, ¿cierto? Y produjo toda esta inundación, especialmente el Mataquito, y además estas plumas de sedimento particularmente notables en esta imagen del 27 de junio. Entonces, sé que me queda poco tiempo, Pablo, así que yo creo que me quedan unos 5 minutos. Una pregunta recurrente que nos hacen y que nos hacían el año pasado es si terminó la mega sequía, ¿verdad? ¿Terminó o no terminó? Miren, hemos empezado a considerar la mega sequía de una manera distinta a la que la veíamos antes. Antes veíamos la mega sequía como años muy malos, pero en realidad cuando uno
este era el mismo registro anterior, pero voy a hacer un truco acá, sencillamente creo que lo hice la otra vez. Y de hecho voy a partir por esta otra, que acá voy a borrar la parte de arriba y acá están las distintas décadas, y esta es la precipitación de Santiago, pero da lo mismo cual vea. Si uno ve la década de la mega sequía y ve estas otras décadas, no se ve particularmente diferente esta década de la mega sequía. O sea, siempre han habido años malos y 300 milímetros como el promedio, así que hay hartos años bajo el promedio, porque de nuevo vivimos en un clima mediterráneo y tiene mucha sequía. Lo distintivo de la mega sequía es que, a diferencia de las otras décadas, en las otras décadas siempre había al menos un año en que, o no uno, probablemente dos o tres, en que realmente superábamos el promedio, que era como 300 milímetros, y teníamos 600, 700 milímetros. Así que en realidad la gran diferencia, perdón, voy a ver acá el teléfono acá, de la mega sequía es que perdimos los grandes eventos, y ahora se recuperó uno, ¿verdad? Porque esto yo lo tenía hasta el 2020, 2022, ya no me acuerdo, pero claro, ahora si lo dibujo, el 2023 tiene uno. Yo diría que todavía es poco. Yo diría que cuando la respuesta es si terminó la mega sequía, me la pueden hacer en el seminario que vamos a hacer el 23 de abril del 2030. Porque si ahí vemos la serie y vemos esta década, 2020, 2030 aproximadamente, ¿verdad? Tampoco tiene que ser tan así de 0 a 0, y vemos que tenemos 2 o 3 años bien lluviosos, vamos a decir, esta década volvió a la normalidad. Si lo normal es tener 7 o 6 años malos, entre comillas, bajo el promedio, y 3 o 4 por encima del promedio, se van bien para arriba, el promedio lo tira bien para arriba. Así que todavía, yo diría, por ahora tenemos un año, así que ya en la cuenta corriente al menos tenemos un año. Si tenemos 2 o 3, yo diría que esta década salimos de la mega sequía, pero aún no lo sabemos, ¿verdad? Porque estamos recién empezando, o estamos, bueno, ya un poquito más a mitad o tres cuartos, un tercio de esta década. Pablo, tengo unos minutos más, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, René. Per- Dale nomás, no hay perfe- problema. perfecto, porque si no, lo dejamos hasta acá y no les cuento cómo viene la mano, aunque No, probablemente por ya, favor, por favor, por favor. pero, pero probablemente ya saben cómo viene la mano. Y la mano viene más o menos así. Bueno, si bien es cierto, aparte del cambio climático, todavía un elemento de gran importancia para el hidroclima de Chile es la alternancia entre años del niño y la niña, ¿ya? Y esta figura muestra, bueno, primero que nada, muestra cómo está actualmente esta mapa acá abajo. Son anomalías de temperatura superficial del mar, del 3 de abril. Está en un análisis, yo después se los puedo enviar también un poco mejor explicado de lo que puedo hacer ahora, pero muestra, todavía está caliente el océano. Ustedes los colores rojos se imaginarán que son condiciones relativamente cálidas. Se define un índice muy famoso que es la anomalía de la temperatura acá en la parte central del Pacífico, el índice Niño 3.4. Entonces, si yo miro el Niño 3.4, ustedes ven que todavía estamos sobre el cero, estando acá en abril. De hecho, durante todo el año pasado, esto parte en mayo del 2023 y fue aumentando. De hecho, el pic del niño usualmente ocurre en verano, pero tuvimos todos los meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, fueron años de meses del niño, porque ya cuando supera los 0,5, 0,7 grados por varios meses, así que este fue el evento del niño del 2023, con valores del niño 3.4 por encima. Pero llegamos a diciembre y han empezado a declinar. No solamente eso, hay otro índice que ocurre acá en la costa y también estuvo con anomalías positivas todo el año 2023, pero ya más o menos en marzo se hizo cercano a cero y ahora está levemente negativo. Hay gente que habla de la niña costera. En estricto rigor, eso no aplica en este caso, porque lo que va a suceder, lo que pasa es que siempre los fenómenos, las transiciones del niño a la niña ocurren así. El enfriamiento o el calentamiento siempre parte en la costa sudamericana, y si es que se expande, que todavía no lo hace, ¿verdad? Porque yo todavía veo que está frío acá y cálido, pero todos los modelos están mostrando de que este enfriamiento va a progresar hacia el oeste, y en consecuencia vamos a tener una niña, entre comillas, normal, no una niña costera. De hecho, estos son los modelos de pronóstico que muestran cómo se espera el segunda parte del invierno. Ya se empieza a ver en junio la señal bastante clara, pero con mayor razón en julio, agosto, septiembre, que todavía es nuestro invierno, ¿verdad? Y ustedes ven acá, este es el mapa ahora de predicciones de temperatura superficial del mar, y se ve este enfriamiento en el Pacífico Central. Eso, por una serie de razones que me costaría más explicar acá, produce este anticiclón reforzado. Estas son anomalías de presión a nivel del mar,
Y tal como yo les explicaba antes, el cambio climático tiende a reforzar esta señal acá del anticiclón, la niña también tiende a reforzarla. Y la mala suerte, ¿cierto?, es que un anticiclón reforzado produce condiciones secas en la zona central de Chile y también en el Pacífico adyacente. Distintos modelos, en general los modelos son súper consistentes. Este es nuevamente el índice del niño 3.4, que todavía está en su fase del niño, pero ustedes ven acá, hay distintos modelos, rápidamente nos dicen que va a progresar hacia su fase negativa, o sea, la niña, y para de nuevo el semestre ya en junio, julio, agosto ya es negativo, con mayor razón en los meses que lo continúan. Así que la perspectiva es que vamos a tener uno nunca puede tener certidumbre. De hecho, hay unos pocos modelos acá, certidumbre 100%, que dicen que no, en realidad se mantiene neutro, pero los otros dicen que va a ser una niña muy potente, de 2 grados por debajo de lo normal. El consenso es que va a andar por ahí por 1 grado. Entonces, uno podría, con esa información, uno podría preguntarse históricamente qué pasa cuando en Chile Central, cuando tenemos anomalías de 1 grado. Y eso se ve acá y esto muestra lo que sabemos y lo que no sabemos. Cada puntito acá es un año particular. Acá tenemos datos de la precipitación en Santiago y este es el índice del niño 3.4. Creo que es del año 1920 en adelante. Entonces, esta supuesta buena relación entre el índice del niño 3.4 y la precipitación, bueno, hay una tendencia, ahí si uno hace la correlación, se hace todos los años, le da como un 0.6, lo cual es bueno para nosotros, pero no es tan bueno tampoco. Y de hecho, ustedes se fijan de que cuando estoy en el niño, hemos tenido algunas sorpresas recientes, pero en general tendía a llover más. Cuando estoy en la condición fría, en la condición de la niña, tiendo a tener menos precipitación. Cuando estoy en este mundo intermedio, puede pasar cualquier cosa. Eh, lo que se espera en términos de la niña, de este niño, índice niño 3.4 para este invierno, mirando todos los modelos, uno espera que esté entre 0,5, 0,6 y -1, entre -0,5 y -1, así que este es el rango. Entonces, claro, cuando yo veo esto, recuerden ustedes que el promedio anda más o menos por acá, por los 300 milímetros. Y yo sencillamente hago una contabilidad, predominan los años secos, incluso uno muy seco por acá, ¿verdad? Pero también podría tener una condición sobre el promedio, pero más o menos el 80% de los años con esta condición históricamente han sido años secos. Así que si yo voy al Monticello acá y tuviera que apostar y voy noche tras noche, que trato de evitarlo, y tengo esta información, tendría que apostar y ganaría, en promedio ganaría. Ahora, puede ser que alguna noche pierda, porque me podría tocar un invierno lluvioso, ¿verdad? Pero la información está acá y si uno fuera racional, debería decir va a ser una condición del promedio para abajo. Lo otro que es importante constatar acá es que los últimos años de la mega sequía, que son los que tienen una crucecita, fíjense que ahí también se nota esta señal combinada de variabilidad, pero también de cambio climático, porque hemos tenido años secos, incluso con condiciones neutras, lo cual no es ninguna sorpresa, pero tuvimos una gran sorpresa el 2015 y ya no me acuerdo qué otro año sería este, en que fue un niño declarado, pero también fue por debajo del promedio. Cuando mi profesor y ahora colega Patricio Seituno hacía estos gráficos, no lo hacía hasta el año, por supuesto, teníamos datos hasta el año, no sé, pues hasta el año 2005, y uno saca todos estos puntitos rojos y la verdad que la correlación se ve bastante mejor, pero el cambio climático está interfiriendo con esto y hace que la correlación haya disminuido y ya no se pueda confiar en nadie, ni siquiera en el niño como el del 2015. Y con esto termino. Solamente quería hacerle promoción y se los puedo enviar de nuevo a través de Pablo, del Al-Sud, una nota de opinión, pero que nuevo está bien sustentada en cosas que hemos estado haciendo últimamente acá en el CR2. Y es una cierta refleja una cierta preocupación que ustedes podrían compartir o no. La preocupación es la siguiente. Este es un gráfico en particular para la cuenca del río Concagua que muestra la curva azul, cómo ha variado, haciendo un promedio de 5 años, la disponibilidad de agua. Y básicamente es la precipitación menos la evaporación natural, ¿cierto? O sea, uno dice, a ver, esta región, ¿cuál es la vegetación natural? Calculemos eso, se lo resta a uno la precipitación menos eso, y eso da este índice de disponibilidad que es una media móvil de 5 años. Nosotros, en un trabajo que está acá también disponible sobre seguridad hídrica, hicimos nuestro mejor esfuerzo de calcular el uso del agua en esa cuenca y en todas las cuencas, de hecho, del país. Y uno se da cuenta de que ya se están interceptando, uno podrá discutir acá cuándo se interceptaron,
pero empieza uno a preocuparse, ¿verdad? Porque si es que la demanda empieza a chocar con la oferta o viceversa, ¿verdad? Estamos en problemas, especialmente si eso es en forma sostenida. Si se ocurre en un año, para eso tenemos embalse, para eso tenemos un montón de soluciones de ingeniería, pero cuando ya tengo décadas o quinquenios en que empieza a ocurrir eso, uno empieza a decir algo está ocurriendo. Y de hecho calculamos un índice de estrés hídrico, que es la razón entre disponibilidad, oferta y demanda, y bueno, en los años 60 al 2010 estaban ahí los colores, algunos estaban medio estresados ya al norte, pero por supuesto debido en parte a que la mega sequía nos ha pegado fuerte y en parte que la demanda ha aumentado. Ustedes ven acá los colores rojos, que significa que están mucho más estresadas esas cuencas. Por otra parte, yo le contaba eso a un colega norteamericano y el otro día lo llevé a una viña, por supuesto, a tomar vino. Y paseamos por la viña y se veía todo súper verde. Y me decía, pero ¿cómo es posible? Y de hecho, cuando uno ve las imágenes satelitales de vegetación, de índices de vegetación, en muchos lugares la producción, o por lo menos lo que nos dicen los satélites, es que se está haciendo más verde, literalmente parte del territorio. No todo el territorio, pero parte del territorio. Entonces, la respuesta que yo le daba es que lo que estamos haciendo es que estamos ocupando el agua de los ríos, pero también estamos ocupando el agua subterránea. Eso se constata incluso con los derechos de aprovechamiento tanto de agua superficial. Esta nuevamente creo que está en la cuenca del Maipo, disculpen, pero acá se ve más o menos lo mismo. Estamos interceptando ya la curva azul, que es la oferta con la demanda, y uno dice, pero ¿cómo es posible? No deberíamos haber llevado al famoso día cero, que no nos gusta mucho ese término, pero uno diría ya se interceptando las curvas, ese es el famoso día cero. Pero es que está aumentando en particular el aprovechamiento del agua superficial. Y ahí es donde viene nuestra llamado de atención, y creo que como comunidad podemos, tenemos que decir algo, ¿verdad? Porque uno sabe de que yo puedo sacar agua y está bien, pero hay un límite. Y siempre hacemos la analogía, ustedes saben, en Chile somos muy respetuosos de la ley del equilibrio macroeconómico, decimos a gastos permanentes, entradas permanentes. Yo diría que el agua subterránea no lo podemos tratar así. Además, es una cuenta de ahorro que, al menos yo, no sabemos bien cuánto grande es esa cuenta de ahorro. Así que ni siquiera sabemos cuánto podríamos. Imagínense que la mega sequía continúa. Son preguntas que uno debería hacerse ya como país o como instituciones grandes, ¿verdad? Para poder estimar si el día cero real, que va a ser cuando ya no haya disponibilidad tanto superficial y cada vez sea más difícil sacar agua de abajo, eso podría ocurrir. Y eso podría ocurrir en 3, 4 décadas o podría ocurrir en un siglo más. Dependiendo de eso, ¿verdad? Uno debería prepararse, pero es una preocupación. Así que claro, esta es la última figura que muestro, colegas. Este es como un corte mirando desde el sur a norte Chile, ¿verdad? Así que por acá está el océano, acá está la cordillera, y uno de manera muy ingenua se imagina que el sistema funciona así, que en los años, muchas décadas atrás teníamos harta lluvia, o más de la que tenemos ahora, y estábamos ocupando el agua superficial y también un poquito de agua subterránea, pero había una buena cuota para sacar. Después, en el día presente, por supuesto, eso estamos clarísimos, que la precipitación ha disminuido, la evapotranspiración, no la natural, sino que los cultivos y otras cosas están ocupando más agua, los usos consultivos están aumentando, así que la oferta se está acercando peligrosamente a la demanda o viceversa, y estamos ocupando más agua. Y la pregunta es, some decades ahead, o sea, alguna pregunta podría estar este escenario, ¿verdad? Y creo que tenemos que mirarlo esto como un escenario posible, plausible. La pregunta es cuántas décadas y qué podemos hacer. Siempre uno puede disminuir el consumo. La precipitación, como les decía, puede variar entre décadas, pero lamentablemente la tendencia va hacia abajo. Hay fuentes alternativas de agua, así que solamente dejo abierta esta pregunta como de discusión. Probablemente no la podemos agotar acá, pero creo que es un tema de nivel nacional que es inescapable en estos momentos. Así que esa es la presentación, Pablo. Espero que se haya escuchado algo. Voy a dejar de Eh, compartir momentáneamente para ver sus caras, pero puedo colocar siempre las slides si son necesarias. se escuchó perfecto, René. Como siempre, muy ilustrativa, muy didáctica, muy clara, ¿verdad? Así que abrimos el espacio para discusión, consulta, ¿verdad? Eh, Siéntanse con la libertad, pueden levantar la manito o a través del chat, como prefieran.
Tú moderas, ¿cierto, Pablo, Pilar? Creo que vi a la Damaris con la mano levantada, pero Sí, ya, Damaris. ahí está. Sí. Damaris. Oye, felicitaciones, René, por tu exposición. Yo trato de no perderme ni una, las encuentro buenísimas todas. Oye, Muchas al gracias. inicio diste un registro de unas temperaturas muy altas, ¿no es cierto? Y que generan esto de que se faciliten los incendios. ¿Está asegurado de que esas temperaturas no están afectadas directamente por incendios? Buena pregunta, Damaris. Sí, están más o menos asegurados, o sea, seguro que donde hubo incendios la temperatura fue más alta, pero hay buenas estaciones de referencia, las estaciones de la Dirección Meteorológica están en aeródromo, todas esas máximas que tuvimos y además son temperaturas en que confiamos porque son de muy largo plazo. Entonces, cuando Temuco, donde está el aeródromo Maquehue, o ya un aeropuerto, Chillán, Curicó, tienen muy buenos registros y ahí los incendios no estuvieron cerca, pero no tan cerca como para sentir el calor directo, del incendio. Así que efectivamente, lamentablemente, esas temperaturas eran un factor meteorológico. Además, sabíamos que eso fue así, en parte porque, bueno, había este famoso viento Puelche y siempre han habido olas de calor en Chile. Uno va a Bulnes o a Chillán y es caluroso en verano, pero tener 3 4 días con 41, 42 grados, el mayor efecto ahí, con eso termino, el mayor efecto no es que los árboles estén más calientes y se quemen más rápido, es que los árboles se colocan, la vegetación se seca muy rápidamente, especialmente el pasto más fino y todo lo que hay bajo el bosque o ahí, y eso es lo primero que prende, si uno cuando parte prendiendo un asado, uno parte con palitos chicos, y eso es lo que se diseca rápidamente por estas temperaturas tan altas. Ya, muchas gracias, Gracias, René. Hernán. Más consultas, comentarios. Pedro, Eugenio, de quien estaba primero. ¿A quién le das? Dale, Eugenio. No sé, doy la palabra. Oye, primero agradecido. Tuve que hacer el recorrido manejada, pero te iba escuchando atentamente. Encontré genial tu presentación y te felicito. Respecto de tu última aprehensión sobre las aguas subterráneas, que es muy legítima, yo creo que es súper importante ponerla dentro del contexto, porque tú mismo, cuando tapas la parte de abajo, tapas la parte de arriba y ves la variabilidad de la pluviometría, y dice, el problema es que en el fondo, en estos años de mega sequía hemos tenido menos lluvias significativas hacia arriba, pero el comportamiento es similar a los anteriores o está del orden. Bueno, son esa pluviometría elevada en la parte de arriba las que uno tiene que eh, aprovechar para hacer una recarga inducida, una recarga artificial, en el fondo mejorar las condiciones de la recuperación de los acuíferos, pero está súper claro en la propia estadística y en los datos de evaluación que los volúmenes en las cuencas significativas, estoy hablando de cuencas como la región metropolitana, como la misma cuenca del Valle de la Concagua, etcétera, los volúmenes de agua subterránea, por ejemplo, en el Aconcagua, entre el año 2010 y el 2019, que las lluvias, tú puedes calcular ahí en tus gráficos cuánto bajaron, pero bajaron como al 60%, el volumen de agua subterránea de la Concagua hasta el año 2019 había disminuido solo en un 15%. En la región metropolitana había disminuido del orden de un 16%. ¿Por qué? Porque tienen, a través de los canales, a través de una serie de condiciones que son las propias de riego de la agricultura, una espacialidad y una recarga permanente que ayuda a sostenerlo y que cuando llueve además, donde primero se da el agua es para abajo. Entonces, si además la sujetamos y hacemos piscinas de almacenamiento, balsas de recarga y nos vamos asegurando la sustentabilidad, el agua subterránea es el recurso de emergencia que complementa todas las obras mayores, los embalses, las desalinizaciones, que son obras además que te generan un agua mucho más cara. Entonces uno tiene que, en el fondo, hacer el comentario haciendo la prevención, porque se tiende a decir, lamentablemente, como que existe una
explotación y que más o menos que estamos en una situación de crisis respecto al agua subterránea, lo que no es real. Entonces, solo hacer ese alcance para que tú lo incorpores en tu discurso de manera que sea una visión positiva y no tan negativa. Eso nomás, muchas gracias. Sí, no, concuerdo contigo, Eugenio, de que, bueno, de que el problema es complejo. Además, nos enfrentamos con una red de monitoreo que no es la óptima probablemente, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que lo que ahora, ¿cómo va a reaccionar, por ejemplo, cómo va a reaccionar el sistema respecto a las lluvias del año? Yo no he logrado compilar todavía suficientes datos como para ver qué pasó con la supuesta recarga que tiene que haber habido el año 2023. De nuevo, ver las cosas que pasan en los ríos es más fácil, o en los lagos, o en las lagunas. Así que hay que hacer un esfuerzo porque, como dices tú, hay una escala, llamémosla, de corto plazo, que es súper importante esta variabilidad. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene 10 años en que la variabilidad prácticamente ha desaparecido y hemos pasado por años persistentemente secos, el sistema, como decía inicialmente, empieza a cambiar. Por otra parte, concuerdo contigo y yo también trato de evitar así estas yo creo que bueno, los números y los datos tienen que hablar por sí solos, ¿cierto? Uno no necesita colocarle demasiado calificativo, pero me parece muy bien me alegro que tú también coincidas en eso, de que el tema hay que seguir abordándolo y cada vez aprenderemos más, y particularmente con estas miradas, como decías tú, porque uno también puede mirar el predio y cosas así a nivel particular, pero alguien lo tiene que estar mirando a eso, a nivel de los famosos cuencas o como le llaman bueno, los acuíferos un poquito más, en forma más completa. Así que gracias por tus comentarios y espero que no vayas manejando en este momento. Pedro, Chuck, Sí, los Chuck. Gracias, gracias gracias. Pablo. los chats, sí. Gracias, Pablo. Bueno, me sumo un poco a las felicitaciones, a los agradecimientos ahí, René. Mi pregunta iba más orientada a un lugar específico, ¿ya? Que tiene que ver con la región de Coquimbo, que fue donde justamente los eventos del 2023 no alcanzaron a llegar. Es la región también que tiene activos los decretos de escasez, ya extendiendo este periodo prolongado, y que tiene incluso a la ciudad de Ovalle muy cercano a tener problemas de seguridad en el tema de consumo humano. De hecho, mañana tenemos una reunión allá con el SEASA, con la unidad de hidrogeología por este tema. En ese sentido, me gustaría si puedes dedicar algunas palabras a la cuarta región dentro de todo este análisis, porque se entiende que el superávit y las buenas cifras desde el punto de vista de disponibilidad fueron más bien como para la región del Maule, la región de Santiago. Entonces ahí, por favor, si nos pudieras como indicar algo al respecto. Gracias. ¿No estás muteado, René? Sí, con- Ahora sí, disculpen, gracias. ahora sí. No, estaba diciendo que me alegra saber de que, bueno, está esta preocupación que es muy evidente del norte chico, por llamarlo así, ¿verdad? Como comentabas, no llegaron los sistemas para nada. Esta es una figura que logré acá, justo la tenía a mano, no es que estuviera preparado ni conversado esto, pero mira, esta es la imagen satelital de fines de invierno pasado, creo que acá dice, bueno, septiembre o algo así, y uno ve la nieve ahí, que de hecho duró bastante este verano en algunos lugares, pero justo acá, para que ustedes tengan la referencia, me parece que por acá está la Serena, ¿verdad? Aproximadamente ahí donde está mi cursor. Así que muestra de que efectivamente no se recibió nada desde la parte sur de la cuarta región hacia el norte. Ahora, tuvimos la suerte hace un par de semanas que pasó lo que le llamaba una baja segregada. Esta es la imagen de, acá no, justo está tapado, ya, del 17 de abril, condición actual o semiactual. Eso yo creo que es una buena noticia. Lamentablemente vino muy temprano en la temporada esta baja segregada y como ustedes deben saber ahí es una zona donde la sublimación es muy fuerte. Ahora, tengo la esperanza de que esto, fíjate que acá de nuevo, acá está más o menos La Serena marcada y bueno, llegó hasta Atacama, incluso hasta un poco más al norte. ¿Cuánto irá a durar eso? Yo creo que ahí de nuevo, como comentaba el colega, la gente del SEASA y el ADGA tiene afortunadamente buenas mediciones, o al menos mediciones, ¿cierto? En la zona alta de la cordillera, no sé cuántos nieves se habrá acumulado ahí en la laguna. Em, el problema, digamos, de nuevo,
acá sí que el estanque estaba vacío, algo subió con esta tormenta, pero este fenómeno de la niña, que ya está por llegar, está casi por instaurar, insisto, malas noticias para todo Chile central, incluyendo también el norte chico. Em, Así que a estar muy atentos porque a diferencia de lo que se puede recargado, y vuelvo a la pregunta de Eugenio, ¿cierto? De que esto algo debería haber recargado la nieve que vemos que ahora ya había desaparecido, por cierto, que pasó con estos ríos bastante cargaditos en verano, algo tiene que haber recargado el sistema acá en Valparaíso, la metropolitana, O'Higgins, etcétera. Acá sí que estuvieron con una condición muy seca en el invierno pasado. Así que buena suerte y a seguir viendo qué pasa ahí nomás, ¿no? No tengo mayores comentarios que pueda hacer específico al respecto. Ok, gracias. ¿Se me José oye? Luis, Gracias, Pedro. Hola, hola René, muy Hola, buena José Luis. presentación, muy clara como siempre. Oye, yo tengo dos comentarios. Uno en relación al año pasado, que si hay algo que aprendí el año pasado es que realmente ya no sé qué decir y qué pronosticar, porque la verdad tuvimos estos dos episodios de estas tormentas de junio y agosto. Agosto, claro. Claro, yo estaba hablando harto con la gente, incluso con el gerente del embalse Bullileo, que el embalse Bullileo fue capaz de amortiguar la inundación, parte de la crecida de junio, pero lo que hablábamos con el administrador del Bullileo era que si él hubiera ido al directorio para decir hay que vaciar el embalse Bullileo porque viene una crecida en agosto, lo hubieran despedido. Y la verdad es que nos pilló la crecida de agosto con los embalses llenos, sin capacidad de amortiguación, porque nadie se habría atrevido a vaciar un embalse. Lo mismo pasó con Ralco y con otro embalse. Distinto el caso del Laja, que ese tiene una gran capacidad y afortunadamente se recuperó. Pero el tema es que a finales de diciembre, perdón, a finales de agosto, estábamos realmente preocupados porque se nos venía un verano sin nieve. Ujú. Y la gran sorpresa fue la lluvia y la nieve de septiembre y octubre, Claro, en que para noviembre, a principios de noviembre, fui a tomar una muestra de las termas de Chillán y tenía nieve hasta más arriba de la cintura, cosa que en agosto no había nieve porque había lluvia. Entonces, eso ya llegó a niveles que uno dice realmente es poco usual que en nuestro caso nieve en septiembre, octubre y que la nieve se mantenga hasta que en general los agricultores dicen que tuvieron una buena temporada. claro. Eso me refleja y me acuerdo muy bien de tu montaña rusa que siempre has puesto en algunas presentaciones que refleja lo complejo que es este tema de nuestro clima. Y el otro comentario es sobre recarga de agua subterránea, un tema que a mí me tocó ver trabajando con un colega, en el caso del Maipo, es que como tuvimos hartos años sin inundaciones, Ujú. se generó una capa de limo, arcilla sobre el lecho del río, y yo pienso, y ese ya es carril mío, una hipótesis, que se desconectó el río del acuífero y se quitó la recarga del Maipo hacia el acuífero en algunos sectores, no en todas partes, pero pienso que puede haber pasado en varios ríos de la zona central. Y con esta inundación, con esta crecida, tuvimos una limpieza de los lechos fluviales, lo cual va a traer una mayor fuente de recarga y a su vez la mayor superficie que se humedeció también no va a generar mayor infiltración. Así que creo que un tema bien interesante que tenemos que ver es cuál es el efecto, porque Ricardo Yarzuno ha hecho algunos análisis en Coquimbo, y la verdad que un año lluvioso es impresionante el del 97, cómo recargó el acuífero en Limarí. Entonces, eso es algo que tenemos que ir evaluando, porque basta un año a lo mejor bueno para producir una muy buena recarga, y no hablar de los promedios. Así es. Oye, súper Pablo, interesante. Perdón, los dos comentarios, José Luis. Respecto al primero, bueno, yo incluso escribí una nota así como más de divulgación que se llamaba la primavera invernal, porque de hecho hasta diciembre, después en diciembre tuvimos la primera ola de calor fuerte, pero noviembre andábamos también acá en Santiago, todos medios, que no sabíamos qué colocarnos en noviembre. Y la nieve, después yo también venía de vuelta incidentalmente, venía de Pichilemu hacia San Fernando manejando, y claro, como ahí la cordillera tiene una estribación bien notable, se veía la nieve el 24 de diciembre. El 24 de diciembre no eran glaciares, era nieve todavía estacional. Así que efectivamente fue así. Respecto a lo que dices tú, oye, dos cosas nomás, pero lo podemos conversar después offline.
Yo justamente ahora en unos meses más voy a estar unos meses en Estados Unidos, y ahí tiene un programa que se llama FIRO, F-I-R-O, que significa Forecast Informed Reservoir Operation. Porque claro, tú te imaginas la presión, lo que decías tú, o sea, uno tiene ciertas reglas de los embalses y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero ahora esas reglas probablemente se escribieron en los años 70, 80, 90. Tampoco es que la meteorología haya avanzado tanto, pero sí tenemos, dentro de este mundo de incertidumbre, somos de los que podemos algo decir. Yo siempre cuando me dicen, oye, pero ustedes siempre se equivocan, yo siempre digo, dime cuánto va a estar el precio del dólar en 3 días más. Pero nosotros sabemos si va a llover o no en 7 días, no sé si 14 días, y algo sabemos. Estos eventos, de hecho, fueron hasta cierto punto bien pronosticados, así que se puede aprender mucho de eso. Espero tener alguna idea fresca de lo que aprenda allá. Y lo último, tu comentario también, o sea, toda esta evidencia de que uno asume que la recarga es proporcional a la cantidad de precipitación, pero probablemente haya un efecto indirecto, porque como dices tú, cuando estoy, lo que decía yo, pues 10 años, una década seca es distinta a 10 por un año seco, porque empiezan a suceder fenómenos que probablemente son de segundo orden, o sea, igual la recarga tiene que ser alguna proporción de la precipitación. Pero ese segundo orden, en un momento en que además la demanda va aumentando, a lo mejor ese segundo orden es justo el que uno necesita para que las cosas funcionen. Así que desde la academia seguiremos colaborando, con tu trabajo también, ¿cierto? Todo lo que se va haciendo, yo creo que de repente suena medio volado estas cosas de que hay memoria hidrológica, pero ciertamente que algo hay y tenemos que aprovecharla. Gracias, René. Pablo. Te doy al tiro la palabra a Pablo. Dale, Fernando, que hace rato me está Bueno, pidiendo. oye, en primer lugar felicitar, como todo el mundo, a René. Es un agrado escucharte cada vez. ¿Mm? Y solamente un comentario. Tú, y, mi, mi debilidad es el agua, pero mi debilidad dentro del agua es el agua subterránea. ¿Mm? Y que escuché atentamente tus comentarios sobre la respuesta de los acuíferos. Quiero solamente comentarte que en Chile hay una gran cantidad de información sobre los acuíferos, ¿eh? Pero los que tienen que usar la información no saben dónde está, ¿eh? Concuerdo. Eh, yo por mi vejez sé un poco más dónde está, ¿eh? Y me da mucha pena que esté esta investigación ahí metida y no se puede emplear. Entonces, hay acuíferos inmensos de grandes que se han estado explotando los últimos 30 años, 40 años. Voy a nombrarte uno solo, que es el acuífero, no sé si lo conoces, Monturaqui, Negrillarti y Los Bosques, que es muy discutido, etc. Pero ese tiene una secuencia de datos y una intensidad de datos es que están muy bien medidos, tanto la profundidad del agua, la calidad del agua, etc. Y porque iba bajando la napa, ellos entonces lo que hicieron fue llevar agua de mar a la faena y por lo tanto se terminó con la explotación del agua subterránea. Pero toda esa información de 50 años atrás o de 30 años atrás está, y se pueden sacar muy buenos datos, sobre todo de un tema que en agua subterránea es muy complejo, y es el valor del coeficiente de almacenamiento. El coeficiente de almacenamiento siempre es un 10, ¿eh? Aceptado por todos, pero hay acuíferos grandes que se han medido por decenas de años, en que se ha medido muy exhaustivamente la cantidad de agua que se sacó y cuánto bajó. Entonces, de allí, a mí me tocó, pues yo estuve muchos años asesorando a esa empresa, ver cómo evolucionaba el valor del coeficiente de almacenamiento. Y un valor todos decimos, mira, es alrededor del 10%. ¿Eh? Pongámosle un 5 para ser conservadores, no un 15, no. Aquí se midió, se sabía. Entonces sabíamos cómo evolucionaba en el tiempo, etc.
Y yo creo que eso es un punto de referencia muy importante, comentando, agregando a lo que decía Eugenio Celedón. Nosotros no tenemos otra alternativa mañana que el agua subterránea. Entonces necesitamos abocarnos a meter esta incertidumbre, datos que sí que sabemos que son ciertos, para poderlos agregar. Porque sin el agua subterránea esto no va a funcionar y todas estas, digamos, no sé si dudas o políticas, eh, indican que no hay un ánimo de usar el agua, de una manera científica, controlada, etc. Porque no hay mucha fe. Y nos vamos a saltar del agua superficial al agua mar, que es lo que estamos haciendo. Y vamos a dejar un recurso que tenemos en abundancia y que lo conocemos. Tenemos que darnos el tiempo y el esfuerzo para analizarlo, pero sí lo conocemos y nos va a ayudar a la transición que haya en la incertidumbre de la sequía. Perdonen que me haya extendido un poco, pero yo te ofrezco por lo menos decir, mira, busca aquí, busca allá, porque están los datos. No, Eso es. muy bienvenido tus comentarios, Fernando. Dos cosas. Vamos, te voy a tomar la palabra y te voy a contactar. No sé ni siquiera dónde queda el acuífero que mencionaste. Así, yo sé que me estoy metiendo en la pata de los caballos acá. Si yo Segunda soy región, Salar de climatólogo. Atacama, por allá arriba. Perfecto, perfecto. Así que eso Vecino al Salar de Atacama, hacia el sur. Sí. perfecto. Y lo otro que te quería comentar, pero tienes razón, o sea, y nos pasa no solamente en el ámbito del agua subterránea, probablemente en muchos ámbitos. Yo siempre digo, en Chile medimos, pero no siempre sabemos dónde medimos, dónde están los datos que medimos. Así Y es. eso nos pasa en la academia, en la DGA, en todas partes, ¿cierto? En el sector privado. Así que muy, muy bienvenido tu comentario. Y lo otro es más, cuando tú dices el agua subterránea necesitamos para el futuro, o sea, el agua subterránea, yo diría que a mi entender, es lo que justamente es lo que estaba haciendo, diciendo, ha mantenido el sistema funcionando. O sea, si no fuera por eso, sí, claro, ahora vienen las desaladoras algunas, etcétera, pero ciertamente lo que comentaba como anécdota del colega este norteamericano que estaba fascinado con las viñas, bueno, si los pozos estaban ahí, pues si yo le decía, el vino que estás tomando es en parte gracias a ese pozo que estábamos al lado. Gracias, Fernando, nuevamente. Lamentablemente, Pablo, que iba a hacer una consulta, estaba esperando que lo atendiera el dentista y lo hicieron pasar, así que Pero la dejó Oye, por escrito, Pablo, me parece. la dejó por escrita, ya voy a verla. Oye, pero eso sí que es dramático que estén en el dentista. Entre Eugenio que iba manejando y Pablo que estaba en el dentista, yo no sé. Vamos a tener que cambiar la hora de estos seminarios, Pero, Pablo. pero aquí dice la consulta era respecto al efecto de isoterma en la disponibilidad de agua entre años lluviosos y años secos, años de niña y años de niño, considerando que normalmente tenemos datos históricos de precipitaciones en los valles. Sí, mira, hay dos cosas y me agarro de esa pregunta para responder eso, pero también para comentar algo. Cuando vino el temporal de junio y yo hablaba con mis amigos de Curicó, me decían, oye, no pasa nada acá en Curicó. O sea, Curicó llovió más o menos un poco comparado con lo que llovió para la cordillera. Ahí está este famoso gradiente orográfico de precipitación que puede ser muy variable. Y también uno siempre trabaja con primeras derivadas, dice, bueno, aumenta con la altura en tanta tasa, y lo que aprendemos es que puede ser muy variable y estas dos tormentas fue muy, muy dramático. Y además, al menos la primera fue con esta isoterma más alta. Ahora, no hemos encontrado, yo, de nuevo, tú sabes, Pablo, yo soy bueno para decir lo que sé y también lo que no sé, no hemos encontrado una relación clara de que las tormentas, porque eso también a mí me da risa, porque la gente se agarra de cualquier cosa. Entonces, si llueve más, es cambio climático, si llueve menos, es cambio climático. Mira, dos cosas. Cuando uno revisa las grandes tormentas van disminuyendo en Chile central. Porque lo típico, saldría algún, no sé, pues, gobernador, intendente, decía, esto es una clara señal del cambio climático. No, la clara señal del cambio climático es que hace un poco más de calor y tenemos menos precipitación. Dentro de ese contexto siempre es posible tener un evento, pero no es que
estos eventos tan lluviosos vaya a ser la tónica del futuro, si no, no tendríamos problemas de sequía. Y tampoco es tan claro de la subida de la isoterma a 0 grados. Hace sentido así como en general, porque uno dice, bueno, un mundo más cálido cuando vengan las tormentas, y vuelvo a mi punto de que algunas cosas sabemos y otras no, y probablemente no las sabemos porque no hemos tenido ni el tiempo ni la energía para revisarlas. Puede que haya alguna evidencia, o sea, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero no tenemos claro, y lamentablemente ahí le responderemos a Pablo, que no hay una clara relación de que las tormentas de los años de la niña o el niño sean más cálidos, o que las tormentas del presente sean más cálidas que las del futuro. Esta tormenta como la que tenemos la que tuvimos en junio, era una tormenta que igual tiene su periodo de retorno también difícil de estimar, 30, 20 años, 40 años, dependiendo a quién le preguntemos, ¿verdad? En cuanto a precipitación. Pero era una tormenta más o menos común hace 40 años atrás. Y la temperatura la tenemos que reexaminar con un poquito más de cuidado. Excelente, muchas gracias. ¿Más consultas? ¿Cómo estás de tiempo, René? Yo tenía entendido que tenía Mira, no ya, mucho. no, ya estoy empezando a llegar al momento de que deberíamos ir cerrando, pero tengo fácilmente 5 o 10 minutos más. Y también me tomé la libertad ahí de colocar el análisis este de la niña, por si acaso a alguien le interesara. Y este artículo que, insisto, es un artículo escrito por básicamente climatólogos y hablando sobre este día cero, por qué no ha llegado, cuando uno ve esa intercepción. Tiene muchas, por supuesto, muchas, en ciencia uno puede discutir un montón. La parte de la oferta superficial, o sea, cuánto llueve, eso más o menos sabemos. Y sabemos que en los últimos 10 años ha disminuido. Y cuando uno ve el promedio de 10 años, aunque meta el 2023, va a ser una subida así. Vamos a ver cuán transitoria es, especialmente si este año viene seco. La otra parte de la curva es más incierta, y ahí hicimos un trabajo bien relevante, y de nuevo por eso se los dejo para su crítica y su revisión, porque estimar más allá de la típica cosa que uno encuentra en Wikipedia, ¿cierto? Que el 70% del agua se consume por la agricultura, el 20 tanto, ¿cómo ha ido cambiando eso en el tiempo? Fue una cosa que hemos hecho mirando censos agrícolas, mirando imágenes satelitales, hay mucho trabajo, siempre es perfectible, así que ahí les puse esas dos cosas, Pablo, para que tú las puedas repartir también. No sé, creo que les llegó a todos, pero, sí, supongo que les llegó a toda la audiencia, pero tú se la puedes mandar a quien te parezca pertinente. Muchas gracias, René. Si la publicamos también en la distribuimos por nuestras redes. Les recuerdo que todos estos webinarios son grabados, así que, ¿verdad? Y la grabación, así como la ponencia, queda después en la página de Alsut. Así que, ¿alguna otra consulta, comentario? Oye, una pregunta. Eh, la ley de cambio climático, la ley de cambio climático y el último reglamento de modificaciones del reglamento para presentar los estudios, ¿no?, ambientales, y que se ha sumado ahora los estudios de cambio climático obligatorios y reglamentados. Hay una cierta, digamos, opinión de que complica bastante todo lo que es la tramitación de los permisos ambientales. ¿Podrías tú comentar algo sobre eso? Poco podría comentar, Luis, porque no he visto, a ver, tengo una visión muy general de esta ley marco de cambio climático, y alguna vez entendí la ley marco, pero la cosa se juega en los reglamentos, ¿verdad? Como decías tú, cómo eso se transfiere, y hasta ahí no he llegado aún. Ahora, yo me imagino, y también lo comenté, solamente hablando en términos muy generales y saliéndome, recuerden que yo soy climatólogo, así que cuando hablo de clima, ustedes me pueden creer. Cuando hablo de otras cosas, es una opinión más de cualquier persona, y en particular de este tema. Eh, Mira, yo creo que por una parte es necesario, lo voy a colocar de manera muy general, tener leyes que ayuden, ¿cierto? No que todo lo contrario, que desayuden o que hagan las cosas más difíciles. Y en ese sentido, tener una ley marco de cambio climático yo la veo como algo claramente positivo, si es que la implementación se va haciendo de manera adecuada, porque va habilitando ciertas cosas, pero por habilitar ciertos espacios, y no estoy necesariamente pensando en las cosas que tienen que ver con agua, pero piensa tú,
porque una parte, nosotros nos tenemos que adaptar al cambio climático, pero está toda la otra cosa que es la mitigación y la descarbonización de la energía, etcétera. En ese caso, uno necesita una ley para que las cosas ocurran, pero no la ley es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay muchas cosas acá que van a depender de las empresas, de las personas. Así que lamentablemente, Luis, no tengo una opinión así específica respecto a cómo esto puede interferir o no con los proyectos y con el desarrollo de los proyectos, porque de nuevo te insisto, eso ya va al nivel de los reglamentos que acompañan a las leyes y eso por ahora los desconozco. Así que siento no poder ser más concreto al respecto. Muchas gracias. El otro es todo un tema, la bajada. Trabajamos en el rubro, podemos comentar en alguna otra oportunidad. Pero, ¿alguien más? ¿O ya deliberamos, René? No, buen timing para un día, no sé ya ni siquiera qué día es, hoy día miércoles. El miércoles va a Así estar que buen no timing para mirar sometamos a este más tema. sufrimiento a la audiencia. Sí. Solamente te pido nomás, Pablo, que me mandes los tickets de la fuente chilena. Vamos a ir personalmente a la Fuente Chilena a comernos una mechada. O, Son los honorarios de René, para que o todos no, sepan. Una Sí, mechada en la Fuente Chilena, claro, con ¿verdad? un lomito puedo hablar más. Con un lomito puede hablar más también, sí. o no hay tercer webinario. Y ahí, Eso. Sí. Claro, los dejo amenazados. sí. Ya, Oye, que Pablo, estén. Pablo Silva también nos da las gracias desde el dentista para que vea, René, que tienes un público muy Oye, fiel. pucha, el pobre mientras el dentista no esté escuchando, está todo bien. Que esté concentrado. Oye, como siempre, muy grata la actividad, Pablo, gracias a todos los colegas, a Pilar por la coordinación y nuevamente me alegro de que podamos seguir conversando. Algunos temas son más complejos que otros, algunas cosas sabemos, otras no, pero yo insisto, hay que seguir avanzando y que las cosas funcionen y prepararnos realistamente, porque tampoco uno puede, creo que alguien lo comentaba, ¿cierto? No se trata acá de colocar escenarios catastrofistas, pero hay que tener un rango de escenario. Esto puede pasar en tal tiempo, etcétera. Así que encantado de participar nuevamente con ustedes, Pablo. ¿Mm? Muchas gracias a ti, René, por tu excelente disposición y a todos, ¿verdad? Por su participación. Los vamos a estar invitando a nuestro siguiente webinario, ¿verdad? Así que estén todos muy bien. Chao. Chao, colegas, que estén muy bien. ¿Mm? Chao, Pablo.